Buenos días, ¿cómo están hermanos? Gusto en saludarles. Que la gracia de nuestro buen Dios siga sosteniéndote. Ese es mi deseo. Porque no tenemos otra opción. ¿A quién iremos si solamente el Señor tiene palabras de vida eterna? El día de hoy seguimos siendo expuestos a la palabra del Señor con el Evangelio de Marcos, hoy día capítulo 13, entre los versículos 28 al 37, y el título para este sermón es Su verdad no cambia. Así que te invito ya con tus apuntes, con tu Biblia, podamos darle lectura a este texto y comencemos ya nuestro sermón número 62 en la serie de Marcos. Capítulo 13 entonces, versículos 28 al 37. Y dice así la palabra del Señor. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Oramos reconociendo quién eres, tu poder, tu señorío, tu soberanía, tu santidad, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de ser expuestos a tu palabra. Habla a nuestras vidas. Y Padre, que no sea nuestro finito entendimiento, nuestro débil entendimiento el que se acerque a esta palabra, sino que sea tu Espíritu Santo el que ilumine nuestras mentes para poder comprender estas verdades y estas verdades hagan vida y sean relevantes para nuestras vidas, santificándolas y fortaleciendo nuestra débil fe para la gloria tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Su verdad no cambia. Y quiero comenzar con una pequeña introducción hablando acerca de esa palabrita que ahí aparece, posverdad. ¿Saben lo que es la posverdad? Conocemos lo que es la verdad, ¿verdad? Y la verdad, hermanos, es independiente a nuestras opiniones, ¿o no? Sí, porque la verdad va a estar siempre allí, aunque nadie la crea, va a seguir siendo verdad. Aunque no sea muy popular, seguirá siendo verdad. Aunque sea ignorada, va a seguir siendo verdad. Y hablar de verdad hoy día, la verdad es que es como una visión muy idealista, ¿verdad?, de nuestros tiempos. Sin embargo, la posverdad se produce cuando los hechos objetivos, cuando la verdad, tienen menos influencia ante la opinión pública, porque muchas veces la opinión pública apela no a la verdad, sino a las emociones, a los sentimientos, a las creencias personales. Y la posverdad, hermano, es tan poderosa y tiene un lado muy oscuro, que es la mentira. La posverdad muchas veces se relaciona estrechamente con la mentira, porque la mentira, hermano, puede subsistir y ser reconocida como válida antes que la verdad. Y hermano, esto da la posibilidad de crear un contexto en que la verdad, en que la presentación de las pruebas, lo objetivo, se valore muy poco
entonces vienen a subsistir y aparecen mentiras e ideas que muchas veces no tienen pies ni cabeza. Y allí vemos ejemplos de posverdad, personas que desconocen que hay vida, por ejemplo, en un embrión, porque simplemente no lo consideran así, porque no quiero creer en eso, a pesar de las evidencias. Los medios de comunicación, las redes sociales son portadores de posverdad. Muchas veces se sitúan o se establecen hechos que no son comprobables, son solamente opiniones y muchas veces destruyen o u otras se valoran porque causan un bienestar en las personas, por lo tanto se prefiere creer y validar una mentira, una media verdad, una posverdad. Y hermano, eso me ha llevado a pensar hoy en día que nosotros los creyentes, que tenemos nuestra verdad expresada en la persona y en las palabras de Jesucristo, muchas veces tú y yo, nosotros, persistimos en nuestras propias posverdades, haciendo que la verdad de Cristo tenga un menor valor a lo demandado y nuestra propia opinión, a veces nuestros propios sentimientos, a veces nuestros propios deseos prevalezcan más que la verdad y que la palabra de Cristo. Y a todas luces, hermano, eso es un autoengaño, a veces placentero, pero engaño al fin. El día de hoy, hermanos, vamos a ver el cierre de la conversación de Jesucristo con sus discípulos allá en el Monte de los Olivos. Y el Señor Jesús los va a llevar a que sus discípulos consideren la verdad de las palabras que Jesús le está diciendo y que depositen toda su confianza en las palabras de Jesús. Y nuevamente les va a incitar, les va a exhortar a que crean, a que vivan y que reconozcan la verdad que están saliendo de sus labios. Su verdad no cambia. Su verdad no cambia. Y te quiero dejar esta la proposición para el día de hoy. Aquel que está en Cristo vive de acuerdo a las palabras del Señor. Aquel que está en Cristo vive de acuerdo a las palabras del Señor. Y vamos a ver tres razones o tres formas como aquel que está en Cristo vive de acuerdo a las palabras del Señor. Lo primero, creyendo en lo que su Señor dice. Creyendo en lo que su Señor dice. Entre los versículos 28 al 31 nos vamos a estacionar. Y el Señor Jesucristo, luego de esta respuesta que le está dando a sus discípulos, cuando Él fue consultado respecto a cuándo sucederían estas cosas y qué señales habría, porque el Señor Jesús había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo, ¿recuerdan? Y luego el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que más que concentrarse en las señales, se concentraran en su vida de discípulos, pero que aún así iban a haber señales y que cuando escucharan rumores de guerra, pero todavía no iba a ser el fin. Sin embargo, que iba a haber una señal, que cuando el ejército romano acampara alrededor de Jerusalén, la abominación desoladora, ¿recuerdas? Allí, más encima, el Señor les dice, en ese momento tienen que hacer esto otro, y no olviden que la gracia del Señor va a estar con ustedes. Maravilloso. Y no contento con eso, el Señor Jesucristo les sigue hablando no solamente del fin de Jerusalén, sino que además del fin de los tiempos, en donde iba a haber una persecución y una tribulación cual nunca hubo, pero que desde el cielo iba a venir una señal, y era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, a recoger a los suyos. Cuánta esperanza el Señor Jesucristo le estaba transmitiendo a su pueblo, a aquellos discípulos que estaban escuchando y a todos los que hemos venido escuchando estas palabras.
Sigue esta conversación y en el versículo 28 les dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y el Señor usa una analogía en forma de ilustración. La higuera que brota iba a comenzar a brotar, al igual que todos los árboles, ¿verdad? Y esto era indicio que el verano se estaba acercando. El símbolo de la higuera, como ya lo vimos anteriormente en el capítulo 11, versículo 20, es Israel. La higuera representa a Israel y Jesucristo le está hablando entonces y vuelve a hablarle acerca de la destrucción de Jerusalén, aquella capital de Israel, que iba a ser avisada esta destrucción cuando vieran estas señales que él ya había dicho. Cuando los principios de dolores sucedieran, cuando vieran la abominación desoladora, todos estos ejércitos acampando alrededor de Jerusalén, bueno, en ese momento ellos iban a comprobar y a comprender realmente que lo que Jesús estaba diciendo era verdad. Porque hasta ese entonces, pongámonos en la mente de los discípulos, todavía no habían comprobado esto. Habían visto al Jesús poderoso, pero aún no lo habían visto morir y resucitar, y mucho menos todas estas palabras que él estaba hablando. Versículo 30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y particularmente el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos y les dice, ustedes deben estar especialmente atentos porque esta destrucción del templo va a ser pronto, va a ser dentro de su propia generación. Esta generación de estos discípulos que estaban escuchando estas palabras de Jesús iba a ser la encargada de ser testigo y participante de esta destrucción. Muchas veces estos versículos son tomados de manera escatológica para hablando de los fines del tiempo y se hacen algunas suposiciones y se presentan postulados respecto. No, hermano, estas palabras simplemente están hablando. Jesucristo dice que esta generación que lo estaba escuchando iba a ver la destrucción de Jerusalén. Bueno, versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, por sobre cualquier cosa que sucediese, Jesús les dice a sus discípulos, cualquier cosa que iba a estar por venir, lo realmente potente y permanente son las palabras que Jesús le estaba pronunciando a sus discípulos. Las palabras están por sobre todo lo que hay y sobre todo lo que existe. Porque no hay situación, por muy adversa que viniera a sus discípulos, por muy sorpresiva, impactante, que estuviese por sobre las palabras del Señor Jesucristo. El Señor le está enseñando a sus discípulos y les está llamando a tener confianza en lo que Él les estaba diciendo. Mis palabras no pasarán. Mis palabras prevalecerán. Aunque todo suceda, aunque todo fluctúe, mis palabras van a permanecer. Es interesante porque el Señor Jesucristo está citando a Isaías capítulo 40, versículo 8, en donde dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Él está asumiendo como estas palabras del Dios nuestro que permanecen para siempre como sus propias palabras. Jesús le dice a sus discípulos que a pesar de sus preguntas, a pesar de sus dudas de las circunstancias mundiales y de cualquier acontecimiento, aunque todo cambie, aunque todo desaparezca o que incluso todo vuelva a suceder nuevamente, sus palabras no cambiarían. Que la palabra de Dios permanece para siempre. Mi hermano, y al pasar de los años, nosotros desde esta perspectiva, 2000 años después, podemos dar fe cuál fue el desenlace y decir que las palabras del Señor se cumplieron tal como Él las dijo.
Porque Dios constantemente habla a sus hijos para enseñarles, para guiarles y para darles seguridad respecto a cada aspecto que existe o que va a suceder. Y el discípulo entonces debe estar confiado, creyendo plenamente a lo que Dios está hablando. Porque la palabra de Dios es segura y en ella conocemos los planes de Dios, en ella conocemos sus propósitos y estos maravillosamente no cambian, porque Él así lo ha dicho. No hay situación entonces, hermanos, en la que deba hacernos dudar de la palabra de Dios, porque Él ha decretado y esto sucederá. Él ha dicho, ha prometido para los suyos y así será. Hermanos, las circunstancias vienen, van, aparecen, se esconden, pero nada de lo que ocurra altera los planes de Dios y podemos estar firmes. Oye, hermano, y eso tiene un valor en un mundo tan relativo como el que estamos viviendo hoy en día. Hermanos, nada se interpone, nada está por sobre, nada diluye la palabra de Dios, porque su palabra es suficiente, su palabra es autoridad y su palabra es digna de confianza. ¿Estás dudando de lo que Dios ha dicho? Cuando lees la palabra del Señor, ¿realmente son certezas para ti? ¿Tienes inquietudes hoy en día? Mira a nuestro alrededor, todo lo que está sucediendo. ¿Te provocan inquietudes por sobre la palabra? Hermano, el problema no es que Dios haya cambiado o que su palabra haya cambiado, sino que tú estás cambiando tu valorización y quizás estés valorando más tu propia experiencia, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, por sobre la palabra de Dios. Me encanta como el apóstol Pedro, allá en segunda de Pedro capítulo 1, él tratando de explicarle a sus lectores, a la iglesia, lo que él había vivido, capítulo 1, versículo 16 de segunda de Pedro, les dice porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y el apóstol Pedro dice, lo que yo le estoy comentando, esto yo lo vi, a mí no me lo contaron. Es más, y comenta una experiencia que él tuvo en el monte de la transfiguración, entre los versículos 17 y 18. Nosotros vimos cuando el Señor Jesucristo fue transfigurado. Nosotros tuvimos una experiencia sobrenatural. Y el versículo 19, sin embargo, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. El apóstol Pedro le está diciendo, a pesar de esta experiencia que yo viví, a pesar de esto todo sobrenatural que vivimos, hacen bien en escuchar la palabra profética, porque la palabra es inspirada por Dios y las experiencias pueden incluso ser subjetivas, las experiencias pueden ser distorsionadas. La posverdad viene y se apodera de la mente de las personas, sugiriendo, dando opiniones. Sin embargo, tenemos la verdad, tenemos la palabra del Señor más segura. Y hermanos, ¿por qué atender entonces? ¿Por qué confiar en la palabra del Señor? Bueno, Hebreos 4:12 nos dice que la palabra es viva y es eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de poderosa es la palabra del Señor, pero no solamente eso, en un mundo tan relativo, Salmo 33:4 nos dice, porque recta es la palabra de Jehová y de su obra es hecha, y toda su obra es hecha con fidelidad. La palabra de Dios es recta, es correcta. Proverbios 2:6 nos dice que la palabra, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La palabra de Dios además es sabia. Santiago 1:21 nos dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada
porque ella, la palabra, puede salvar nuestras almas. Nos cuida la palabra del Señor. Y por eso Jesucristo lo decía ya en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios que es verdad, además nos santifica. ¿Cómo no confiar en ella? Por tanto, hermanos, es la palabra del Señor la que debemos valorar por sobre cualquier circunstancia, por sobre cualquier persona e incluso sentimiento que podamos tener. Recuerda lo que dijo Jesucristo, mis palabras no pasarán. Confiar en ella, en su palabra, confía en ella como la verdad y suficiente revelación del Dios Todopoderoso. Porque aquel que está en Cristo vive de acuerdo a las palabras del Señor, creyendo en lo que su Señor le dice, pero además viviendo lo que su Señor dice. Versículos 32 al 34. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y aquí pon atención, porque en una especie de historia intercalada el Señor Jesucristo vuelve ahora a hablar de aquel día, refiriéndose a su segunda venida. Entonces lo que Jesús está haciendo, para que vayamos comprendiendo, es que nuevamente se salta desde el evento próximo de la destrucción de Jerusalén al evento final de los tiempos, que es su venida. Bueno, de manera intercalada está hablando y refiriéndose a estos tiempos. Y dice de la venida de él, y va a revelar algo que pareciera ser medio controversial. Porque de la destrucción de Jerusalén iban a haber principios de dolores e incluso señales, ¿verdad? Como la abominación desoladora, cuando vieron al ejército. Bueno, esas iban a ser las señales de la destrucción de Jerusalén. Pero del día y de la hora de su venida no hay ninguna señal. Nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, que a estas alturas inmediatamente nos queda claro que es Él, que se refiere a sí mismo. Nadie sabe el día y la hora, sino solamente el Padre. Y para muchas personas, el que Jesucristo no supiese el momento de su venida, puede hacerles dudar de la deidad de Cristo. Sin embargo, consideremos lo siguiente, porque Jesucristo fue 100% Dios, pero también 100% hombre mientras estuvo en un cuerpo humano. Y jamás Jesucristo sacó ventaja de su deidad siendo hombre. Él experimentó cansancio, experimentó hambre, él experimentó sed, él experimentó la tristeza cual ser humano. Y en esta oportunidad toda su humanidad se deja ver y no conocía este dato. Y por eso le digo que para muchos podría ser controversial, pero no lo fue ni siquiera para sus discípulos, quienes le conocían, quienes le habían visto en todo su poder. Sin embargo, al conocerlo, se dieron cuenta también que era tan humano como cualquiera que estaba allí, siendo Dios. Me gusta la actitud y me quedo con esa actitud de sus discípulos. Versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ahora bien, el desconocimiento del dato, de no saber cuándo, el día ni la hora que iba a venir, ah, tenía que llevar a los discípulos a una certeza. Él va a venir. Y debemos estar atentos, velar y orar, porque Jesucristo va a volver. En otras palabras, hermanos, la exhortación de Jesús a sus discípulos se centró que a pesar de no saber y de no conocer la hora y el día de su venida, ellos, sus discípulos, debían vivir
pendientes esperándola. Esto significa que ellos debían estar atentos a las palabras que él estaba hablando, no solamente en ese momento, sino que después en su vida, en su día a día, tenerlas presentes, sabiendo que se iban a cumplir porque sus palabras no iban a pasar. Ellos debían estar atentos, viviendo la realidad de su venida con certeza, con buen ánimo, esperando el regreso del Hijo de Dios. Versículo 34. Porque a esta exhortación de velar y orar se suma, y el Señor de manera muy amorosa añade una ilustración para poder explicarle de una mejor manera a sus discípulos. Y en esta ilustración, versículo 34 dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. En esta ilustración, hermanos, podemos ver a un hombre, que posteriormente vamos a saber que es el dueño de casa, que se va y que delega la autoridad y las funciones a sus siervos, y dentro de ellos había a un portero al que le dijo que debía velar. Esto es velar, aguardar atento, sin sueño, porque estar atento cuando él regresara. Esa era la labor del portero. Y Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que él les iba a dejar. Sin embargo, les iba a encargar la labor de velar, que estuviesen atentos, que siguiesen haciendo las funciones que Él les había encomendado, que Él les había encargado, pero que ninguna de estas los distrajesen de estar atentos y alertas a su regreso. Queridos hermanos, porque el regreso del Señor, si bien es cierto, nadie sabe cuándo será, pero sí sabemos que será. Va a ser. El Señor viene. Por tanto, sus discípulos, tú y yo, debemos estar atentos, velando y orando. Tener en cuenta el regreso del Señor Jesucristo no es solamente que estemos pensando o hablando de su venida, sino que el regreso de Jesucristo tiene que causar un impacto necesariamente en nuestras vidas, en nuestro estilo de vida y cómo nosotros estamos viviendo nuestro discipulado en Jesucristo. Si el Señor Jesucristo viene inminentemente, si está a las puertas de venir, entonces nuestra prioridad debe ser hacer todo lo que Él nos encargó de una manera presurosa y oportuna. Aprovechar el tiempo, redimir el tiempo, velar y orar. ¿Por qué debemos hacerlo? Bueno, ¿por qué debemos velar? Porque el Señor así lo demanda y el Señor es digno de ser obedecido. ¿Por qué debemos velar? Porque amamos al Señor y amamos lo que Él nos ha encomendado. ¿Por qué debemos velar y orar? ¿Por qué debemos estar alerta a su venida? Porque eso va a traer alegría y honra a nuestro Señor. ¿Por qué debemos velar y estar alertas? Porque además vamos a tener que dar cuenta y recibiremos recompensa por la labor que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Por tanto, hermanos, es tan importante que tú y yo pensemos si realmente estamos velando, si estamos despiertos y atentos a la venida del Señor, si eso es una realidad en nosotros. O te hago la pregunta, más bien, ¿qué es aquello que te mantiene velando hoy en día? ¿Por qué te estás desviviendo? ¿Dónde tienes puesta tu esperanza y tus expectativas de vida? ¿Amas la venida del Señor? ¿Estás aguardando su venida? Bueno, tu día a día, aquello por lo cual te estás esforzando, aquello por lo cual te levantas y está en tu mente, aquello que te da alegría, aquello que te da placer, revela realmente si estás velando o no,
si estás amando la venida del Señor. Escúchame, el que cree en Cristo aguarda su venida, porque su palabra no pasará y lo que Él dijo se cumplirá. Me encantan las palabras del Señor Jesucristo allá en el libro de Apocalipsis. Cuando Él se presenta a Juan, el amado, ¿verdad? Le dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y mira lo que le dice, el que es, el que era y el que ha de venir. El Señor viene. Y al cerrar Apocalipsis, el Señor Jesucristo le vuelve a repetir a Juan y le dice, ciertamente vengo en breve. Hermanos, ¿cuál es tu actitud? Mira al apóstol Pablo, ¿cuál era su actitud? Él amaba la venida del Señor y sabía que iba a recibir recompensas. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, él ya al final de sus días dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, cuando Él venga. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He aquí vengo pronto, Apocalipsis 22:12, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene pronto, el Señor viene a recompensarte según tu obra. ¿Cuál es tu obra hoy en día? El escritor a los Hebreos nos da una señal, nos da luces y una información importante cuál debiera ser nuestra obra hoy en día. Capítulo 10 de Hebreos, versículos 24 y 25. Mira lo que dice al respecto. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos a estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Los creyentes, como vemos que aquel día se acerca, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra obra? Exhortarnos mutuamente, considerándonos mutuamente, estimulándonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Te hago la pregunta nuevamente, hermano, ¿realmente estás velando? ¿Realmente estás aguardando? ¿Estás preparado para la venida del Señor? Porque aquel que está en Cristo vive de acuerdo a las palabras del Señor, creyendo en lo que su Señor dice, viviendo lo que su Señor dice. Pero también y por último, no despreciando lo que su Señor dice. Entre los versículos 35 al 37, pareciera que vuelve a tomar este tema, a retomar y el tema de velar. El Señor Jesucristo como que les repite, pero me gusta porque añade un recordatorio que los discípulos debían considerar. Mira lo que dice el versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Y Jesús lo que está enfatizando acá es que ellos, los discípulos, debían recordar quién está por regresar. Es el Señor de la casa. Le está diciendo en otras palabras, esto no es un juego, no es un par, no es uno más el que va a venir, sino el Señor de la casa, y su venida será repentina. Así lo dice. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, el Señor Jesucristo les nombra las 4 vigilias romanas. Entre las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, ahí están las 4, la tarde, el anochecer, la medianoche, el canto del gallo, la mañana. Pero lo que les quería transmitir es diciendo, en cualquier momento viene, y velen, versículo 36, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo.
Y el problema real, hermano, es para Jesucristo era que en vez de encontrarlos velando, preocupados en los quehaceres que Él le había encomendado, Él los podía a sus discípulos hallar, encontrar durmiendo. Hermanos, y esta ilustración de dormir, lo que Jesucristo les quiere decir precisamente es que los iba a encontrar no centrados en lo que Él les estaba diciendo o lo que Él les había encargado, sino centrados en sus propios intereses. Versículo 37. Y todo lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Finalmente, hermanos, esta exhortación excede los 4 discípulos que están allí, porque Jesucristo dice, a todos los digo, lo que a ustedes les digo, a todos se los digo. No es solamente exclusivo para ustedes 4, sino que de manera explícita abre para todos los discípulos y a todos les dice, velen, estén alertas a mi venida, a mi regreso. Porque, hermanos, los discípulos lamentablemente podemos estar quedándonos dormidos y precisamente el Señor nos está diciendo que no podemos estar durmiendo respecto a su venida. Hermano, este es un mensaje para todos, para ti y para mí. Y la razón fundamental por la que despreciamos estas palabras del Señor Jesucristo, centrando la vida en nuestros propios intereses, es porque olvidamos muchas veces quién está por venir. El Señor de la casa, Jesús el Cristo. Olvidamos lo que significa que Él sea el Señor. Hermanos, acostumbrados a postergar al Señor, total no sucede nada. Priorizamos por nuestras propias urgencias y olvidamos y no consideramos al Señor del universo, al juez justo que viene por nosotros. Hermanos, les postergamos cuando tú y yo le llamamos Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice, sino que hacemos lo que nosotros queremos. Cuando no apartamos nuestra vida para hacer lo que Él nos ha encomendado. Dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dar a conocer su carácter a un mundo que está perdido. Recordar el Evangelio a los hermanos, como ya vimos delante ahí en la carta a los Hebreos. Enseñando que guarden lo que Él ha mandado, no mostrando amor ni a Dios ni al prójimo, sino que muy por el contrario, en vez de velar, ¿sabe lo que preferimos muchas veces? Hacer lo que nuestro cuerpo nos pide, dormir. Hacer lo que nuestro cuerpo nos pide, centrarnos en nosotros mismos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, que es un pasaje paralelo a este, en donde el Señor Jesucristo está hablando acerca de lo mismo. Sigue hablando de esta historia y la complementa haciendo la siguiente pregunta al Señor. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Mateo 24, 45. ¿Quién es va a ser, cuando el Señor se vaya, va a ser hallado como un siervo fiel y prudente? Bienaventurado, versículo 46, aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo lo que le encomendó. Va a ser dichoso, porque de cierto os digo que sobre todos sus bienes, los bienes del Señor, va a poner a este siervo. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, lo que muchas veces podemos estar pensando, y comenzar a golpear a sus consiervos, maltratar, no preocuparse de los otros, y aún a comer y a beber con los borrachos, enredándose con el mundo. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Oh, qué fuertes palabras del Señor Jesús. Lo que Él está diciendo a sus discípulos es que finalmente
Se descubrirá a aquellos que no son del Señor, porque sus obras le descubrirán. El apóstol Juan, 1 Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, cuando Cristo venga, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El apóstol Pablo les decía a los de Tesalónica, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Primera de Tesalonicenses 5, del 4 en adelante. Por tanto, hermano, yo te animo y te digo que los que estamos en Cristo no despreciamos las palabras de Jesús, sino que las atendemos. Hermano, si identificas que te has alejado de lo que la palabra del Señor te dice, que has dejado de vivir de acuerdo a lo que Él te demanda, si estás identificando que la venida del Señor de Jesucristo no es importante para ti y que le estás incluso menospreciando con tu actitud, hoy te llamo a que consideres que el Señor de la casa, que el Señor de tu vida, que el Creador, que el sustentador del universo, aquel que es, que era y que ha de venir, es el que está demandando tu reconocimiento hacia Él. Arrepiéntete entonces de estas obras tuyas y descansa en la gracia que te está transformando. Comienza a poner con confianza, con fe, nuevamente los ojos en Cristo, tu Señor. No puedes seguir así. No debes seguir así. Él viene y viene por ti. Concluyo, hermano. Cuando Cristo aparezca en las nubes, vamos a ver al Señor de la casa. Aquel que es llamado fiel y verdadero. La palabra de Cristo es fiel y es verdadera. Y es ella la que nos llama el día de hoy a que la vivamos, que estemos velando, que estemos orando, que estemos alerta, viviendo para su venida, que no estemos despreciándola, sino que volvamos nuestra vida a nuestro Señor. Y aquel que está en Cristo vive de acuerdo a las palabras del Señor, creyendo en lo que el Señor dice, viviendo lo que el Señor dice y no menospreciando lo que el Señor dice. Oramos. Padre, te agradecemos por tus constantes muestras de amor. Permítenos el privilegio de alabarte y de glorificarte con nuestra vida. Y gracias porque tu palabra nos recuerda lo importante y necesario de estar atentos, alerta, considerando a tu palabra que no va a cambiar, que lo que tú prometiste se va a cumplir, que debemos estar velando por tu venida, atentos y entregando con nuestra vida para hacer y cumplir aquello que tú nos encomendaste, y lejos de nosotros debe estar despreciada. Padre, que en nuestras vidas haya una transformación tal que tu palabra pueda ser decorada con nuestras vidas. Oramos, Señor, para que nuestra humanidad, nuestra carnalidad, Señor, no se interponga, sino que tu gracia y tu Espíritu Santo transforme nuestra vida. Ayúdanos a constantemente estar arrepintiéndonos de nuestra actitud, pero también que depositemos nuestra confianza en la obra poderosa del Señor Jesucristo.
Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú nos estás hablando de que vas a venir por nosotros. Oh Padre, que podamos valorar tu venida, sabiendo que este cuerpo de muerte va a quedar acá, que las angustias van a pasar y que estaremos contigo por una eternidad. Te alabamos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Querido hermano, querida hermana, ha sido un privilegio poder servirte en esta hora. Te animo a que podamos seguir siendo de bendición mutua a través de los grupos pequeños, en donde tenemos la oportunidad de animarnos, de exhortarnos, de amonestarnos a través del estudio bíblico de Romanos. Las meditaciones, las reflexiones van a estar allí para animarte, para apoyarte. Adoramos al Señor también con nuestras ofrendas para ir en ayuda de aquel que lo necesita. Que el Señor siga sosteniendo tu vida y que solamente en su gracia te puedas amparar. Que nuestra debilidad nos haga correr a la suficiencia de Cristo, porque solamente en Él encontramos nuestra paz, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Que el Señor te bendiga.